Es una bendición estar nuevamente en este lugar para compartir la santa y bendita palabra de Dios. En esta oportunidad, amados hermanos y aquellos que me ven y que todavía no tienen el privilegio de haber recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, pues todos los que están viendo este mensaje, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la apostasía. Lo que tiene que ver, cuál es su significado, cómo bíblicamente está expresado y en nuestros tiempos cómo se está manifestando. Pero antes de ello, pues quiero iniciar dándole gracias a Dios en una oración. Si usted puede, pues quiero que me acompañe. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de este sacrificio redentor nos podemos acercar hoy delante del trono de tu gracia, Señor, rogando tus favores y tus misericordias y que prepares nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y todo nuestro ser para recibir tu palabra. Y esta que nunca regresa vacía, Señor, que dé fruto en cada uno de nosotros. Recibe tú la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento por siempre. Amén. Bien, para entrar de lleno en el tema, vamos a definir lo que es apostasía. La palabra apostasía, en nuestro idioma, el español, entendemos que es la renuncia que se hace a las creencias. Es decir, renunciamos a la fe que hemos profesado tener en Cristo Jesús. Eso es apostatar. Repito nuevamente, la apostasía es la renuncia que se hace a las creencias. En nosotros sería renunciar a la fe que hemos profesado tener en Cristo Jesús. Y para ello vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, vamos a estar viendo en los versículos del 1 al 4. Judas en su capítulo, único, del versículo 1 al 4. Comenzamos leyendo el versículo 1 y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este Judas, cabe mencionar, no es el Iscariote, el que vendió a Cristo Jesús por las piezas de plata y que después todos conocemos cuál fue su final. No es este Judas. Habiendo hecho esta aclaración, seguimos. El versículo 2. Misericordia y paz, amor, os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el versículo 4 leemos: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, amados hermanos, no me dejarán ustedes mentir porque no lo estoy haciendo. Es más, ustedes pueden respaldarlo. Se han dado cuenta que han surgido diversidad de enseñanzas, algunas quizá con fundamento aparentemente bíblico, pero que tuercen el sentido de la palabra. Dentro de ellas está la doctrina de la prosperidad, dentro de ellas también está la doctrina del libertinaje, en el que muchas veces hay iglesias que permiten espectáculos, show, como los que se pudiera ver en el mundo. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia realmente al respecto de esto? Que encubiertamente, dice, de manera sutil, se introducen ciertos personajes, ya sea hombres o mujeres, dentro de las congregaciones,
que van trayendo ideas de modernismo, que van trayendo ideas de que ya no a lo anticuado, que van trayendo ideas de que esto debe cambiar tal como cambia la moda, y esto ha alterado en cierta manera el concepto real de la palabra de Dios. Si usted quiere saber realmente cuál es la voluntad de Dios, usted tiene la santa y bendita palabra de Dios en su casa, es decir, una Biblia. Usted puede leer, puede escudriñar realmente lo que es. Si vemos lo que malmente se llama como la doctrina de la prosperidad, o sea, está bien llamada así, pero está mal utilizada, porque el principio bíblico nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Es decir, Cristo Jesús debe ser el primer lugar en nuestra vida, nuestra prioridad, no las riquezas. De esta forma, vemos cómo Judas, el escritor de esta carta, habla a todo aquel creyente, pues de los tiempos de ese entonces hasta nuestros días. Y nos está diciendo, el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si lo vemos de esta manera, él tenía un propósito para escribir a los hermanos, que era acerca de la común salvación. Pero, claramente lo dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, es decir, agrega algo más al concepto principal que tenía para escribirle a los hermanos. Y este otro concepto es que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero esto no se está refiriendo a que nosotros vayamos de una manera bélica, de una manera contenciosa, de una manera agresiva, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la frase que contendáis ardientemente significa que debemos contender y luchar, pero sin ser contenciosos. ¿Cómo así, dirá usted? ¿Que debemos de contender sin ser contenciosos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto lo vemos reflejado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2 y en sus versículos 24 al 26, donde dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se contradice entonces la Biblia? Que Judas nos manda a contender ardientemente, pero Pablo le dice a Timoteo que no debe ser contencioso. ¿Habrá contradicción? No, no la hay. ¿Por qué? Porque la frase que contendáis ardientemente nos está hablando de resistir, nos está hablando de luchar, de perseverar, de tener en nosotros claro el concepto de lo que ya nos ha sido dado por Cristo Jesús a través de la guianza de su Santo y bendito Espíritu, y lo que vemos al escudriñar la Biblia, su santa y bendita palabra. Esto nos quiere decir entonces que no debemos de llegar y buscar pelea con los demás, no debemos de llegar y de armar conflictos con otros, no. Debemos de mantener en nosotros lo que nos ha sido dado, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre, aquí viene la clave, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Cuando viene alguien a contradecir la sana doctrina, nosotros hemos sido llamados a que con mansedumbre corregir a los que se oponen. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de no tener conflictos con nadie. El mismo Cristo Jesús lo dijo, ser mansos
y humildes de corazón. Al hablar de manso, está hablando de que no crea conflictos. Y al hablar de humildad, está hablando de que no tiene un concepto más alto de sí mismo que el que deba de tener. El Señor nos está llamando entonces a que con una paz, con mansedumbre, corregir a los que se oponen, aclararles bíblicamente dónde está el error, pero no somos llamados a crear problemas, inclusive hasta llegar a los golpes, de ninguna manera, porque eso no está bien visto ante los ojos de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que con mansedumbre corregir a los que se oponen. Ahora, viendo estos versículos que acabamos de leer anteriormente en la carta de Judas, podemos hablar entonces que la apostasía es el mover espiritual que lleva a muchas personas a rechazar o a negar la creencia que se ha tenido ya en Cristo Jesús. En la Biblia encontramos, aparte de los versículos anteriormente citados, en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, y los versículos 1 al 2, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de hombres embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Es decir, que en este último tiempo se van a levantar hombres que van a levantar doctrinas, enseñanzas, cosas que realmente en el sentir original de la palabra de Dios no se encuentran. Hace no mucho tiempo me acabo de enterar, platicando con algunos hermanos de otras regiones de este país, de donde soy, que hay lugares donde obligan a las ovejas, a las ovejitas, a los que se congregan en cierto lugar, les ponen cargas más allá de las que pueden ellos llevar. Les ponen una cuota mensual de membresía. Imagínese usted, como si se tratara de tener una tarjeta de crédito o de tener una membresía en algún club de golf o de algo así se tratara. Claramente vemos que en la palabra de Dios eso no existe. Usted no tiene por qué pagar una cuota, una membresía mensual por pertenecer a un lugar, es decir, por congregarse en un lugar. La iglesia no es el templo físico. Desde que estábamos en la escuela primaria nos enseñaban que la I de iglesia, y dibujaban obviamente un edificio, pero a la luz de la palabra de Dios, la iglesia no es el templo, lo físico. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que por gracia hemos sido salvos. Nosotros somos la iglesia, y cuando nos reunimos es cuando la iglesia se reúne en un templo físico, pues por el hecho de pertenecer a una denominación o congregarse en un templo físico, es que en ese lugar que le comento, tienen los hermanos que pagar una cuota mensual. ¿A dónde ha llegado el pensamiento de los hombres en enriquecerse, en lucrar con la palabra, en hacer esto un negocio? Por eso, lamentablemente, en el mundo tienen unas bromas muy pesadas en las que dicen: ¿te quieres hacer millonario? Debes poner tu iglesia evangélica. Algo que realmente a los ojos del mundo se ha visto como si esto se tratara solo de un negocio, de lucrar y lucrar y lucrar, cuando realmente el sentir de la palabra de Dios no es este. El sentir de la palabra de Dios es llevar buenas nuevas de salvación a todo aquel que se encuentra perdido. Llevar el mensaje que Cristo Jesús dejó, en el que dice que todo aquel que cree y le confiesa y cree, puede llegar a ser su hijo, puede formar parte de la familia de Dios, puede tener parte en el reino de los cielos, pero no menciona de que se debe de tener una cuota monetaria, algo que realmente, como le pongo esto de ejemplo, se ha manifestado en los últimos días. Y así como esta
como este ejemplo que le estoy comentando, puede ser que surjan muchos otros, dependiendo de la región donde usted se encuentre y donde esté viendo este mensaje. Pero estas son cosas que el hombre va agregando. Y a causa de esto, entonces, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Esto lo estamos leyendo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 4 y sus versículos 1 y 2. Aquí mismo leemos los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esto nos da a entender, mis amados hermanos, que en el momento en el que realmente alguien quiera escuchar la verdad, va a ser difícil encontrarla. ¿Por qué? Porque se levantarán muchos falsos maestros que ayudarán a que la apostasía se manifieste. Y en el versículo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué es un mito? Es algo que no es real, algo que es ficticio. Muchos apartarán su oído de la verdad por lo ficticio, como si se tratara de un espejismo. Creerán que es verdad, pero no lo es. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 2 y sus versículos del 1 al 3, leemos de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En esta porción que acabamos de leer está hablando de la segunda venida física, la segunda venida en la que todo ojo le verá y en la que toda rodilla habrá de doblarse. No se está refiriendo a la parusía, porque hay un término entre la parusía y la epifanía, como se conoce, que es la segunda venida física. En la parusía, es decir, el momento en el que Él venga por sus escogidos, es diferente a la segunda venida física, cuando allí todo ojo le verá. Y si usted ve, de igual forma está hablando acerca de la apostasía, que no sucederá, es decir, la segunda venida física de Cristo Jesús, sin que antes se haya manifestado el inicuo y todo el mover de apostasía. Esto es como señal de los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos días. La venida de Cristo está cercana. Si usted lo cree, diga amén conmigo. Amén, yo lo creo. Cristo Jesús viene pronto y ciertamente no tardará. Pero todo este mover es un indicio de que su venida está cercana. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 17. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto, de antemano estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza.
Si usted considera estar firme el día de hoy, que usted está perseverando, que usted está buscando, debe tener sumo cuidado de no ser arrastrado por el error de hombres libertinos para no caer de esa firmeza. La gloria y la honra sea para el que se la merece, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que a través de su misericordia y de su sacrificio redentor, estamos hoy en día aquí, predicando su santa y bendita palabra, y ahí donde usted se encuentra, está recibiendo la bendición de Dios cada día, porque usted tiene su alimento, y si no tiene, pues hay que orar, porque Él es fiel y justo para proveer, pero todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo que tenemos de bueno para buscarlo proviene de Él. Y habrán en estos tiempos entonces hombres que a través del error que ellos están haciendo creer a muchos que es real, pero no lo es, engañarán a muchas personas. El versículo 16 me llama mucho la atención. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Que no se debe hacer esto, que se debe hacer aquello, que es muchas cosas que el hombre le agrega o que le quita, pero realmente es el Espíritu de Dios el que nos debe de dar guianza para saber qué es y qué no es, para no caer en este mover de apostasía, es decir, de negar la creencia o la fe que se tiene en Cristo Jesús. Él mismo, hablando de Jesús, habló sobre la apostasía, y esto lo dijo en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Mateo, capítulo 24, versículos 10 al 13. Leemos de la siguiente manera: muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas palabras fueron dichas por el mismo Cristo Jesús cuando Él estuvo sobre la faz de esta tierra. Él está en cualquier lugar, pero estamos hablando en el momento en el que Él tomó cuerpo, se manifestó como hombre, como a semejanza de hombre en esta tierra, y esto fue lo que Él dijo: que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El amor a Dios, el amor a la búsqueda que se tiene para Él. Muchos consideran que cumplen un requisito únicamente con congregarse determinado día de la semana, con llegar y escuchar al pastor o escuchar al predicador, simplemente con tal vez leer un versículo, pero esto no es solo esto no se queda, porque si se trata de conocer, cuando Cristo Jesús fue probado en el desierto, el adversario, Satanás, le citaba porciones de la palabra. Es decir, entonces, que de parte de las tinieblas conocen las escrituras, pero no por el hecho de recitar una letra, no quiere decir que se haga vida en ellos. Esa es la diferencia que tenemos nosotros, que nosotros leemos la Biblia y por misericordia esta palabra que leemos se hace vida en nosotros. Desde el versículo 1, en el versículo 4 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino.
y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán los unos a los otros, y los unos a los otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Se da cuenta? Estas son palabras citadas por el mismo Jesús. Y si Él las dijo, son verdad. En la actualidad escuchamos de muchos brotes de conflictos, de, enfermedades nuevas, de virus nuevos, de la mutación de los virus. Todo esto se está escuchando. Que en el oriente, en el Medio Oriente, en el sur, en el norte, se escuchan muchos conflictos. Esto es solo el principio de dolores. La venida de Cristo Jesús está cercana. Y la palabra de Dios nos está apercibiendo como la luz que alumbra nuestro camino. Nos está haciendo un llamado para que tengamos cuidado, de no apartarnos de la gracia, de no volver atrás a lo que hacíamos, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para nosotros los de este tiempo es que el Señor dejó escrito estos versículos en su palabra, para hacernos despertar, para hacernos ver del movimiento, del mover que se está dando, de que tengamos cuidado de no ser engañados por doctrinas de error. No solo porque se llenan estadios, no solo porque se llenan edificios grandes, quiere decir que realmente ahí se esté predicando la verdad. No solo porque tengan 10,000, 15,000 miembros. Tampoco puede ser que en un lugar donde hayan 5, 10, 15, 20, puede ser que también estén en un error. A lo que quiero llegar, o lo que quiero decir, es que no es por el número de miembros que se mide el lugar donde se comparte una sana doctrina. No es por las instalaciones, que pueden ser unas muy lujosas, como puede ser un edificio hecho solamente de lámina, o de paja, o de nylon, no importa el material. No es por el número de asistentes, no es por la calidad o la infraestructura del lugar o del edificio, del inmueble. Es realmente lo que se ve, si lo que se predica está de acuerdo a lo que dice la Biblia, está bien. Pero si lo que se predica está en contra de lo que dice la Biblia, eso es algo que nos debe de llamar la atención, como a percibirnos de que en ese lugar no se está predicando la sana doctrina. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el que nos guía, y es el que nos guía a toda verdad, y es el que nos está constantemente avisando si algo está o no está bien. Si alguien está torciendo la palabra a su conveniencia, si alguien la está adulterando. Hace muchos años, según me han contado pues mi abuela y otras personas que tienen ya muchos años de edad, que era común ver que en los pueblos se repartía la leche, que desde tempranas horas del día se ordeñaba en las granjas, en los ranchos vecinos, luego se pasaba vendiendo. Pero lamentablemente siempre hay personas que quieren hacer algo que no es correcto, le echaban agua a la leche para que eso abundara. Al estar alterando la leche con el agua, al alterarlo se está adulterando, se está cambiando el origen real de la fórmula que componía esa leche. De igual forma, cuando se predica la palabra de Dios, puede ser que digan 10 versículos buenos, es decir, que estén de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pero con uno o con dos que lo tuerzan a su conveniencia, ya están adulterando la palabra. Por eso, si en un mensaje se citan 10 versículos, los 10 versículos deben ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si se citan 2 versículos, o se citan 15, o dependiendo el número
que se cite en una enseñanza o en una predicación, todo debe de ir de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado entonces, porque si regresamos a donde hemos iniciado, la apostasía es renunciar a la creencia que se tiene. En nuestro caso es renunciar o negar la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y Judas, escribiéndole a los hermanos, decía que iba a hablar acerca de la común salvación, pero le había sido puesto la necesidad, o le era necesario escribir exhortando para que contendieran ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Un hermano me comentó hace ya cierto tiempo que un líder de determinada congregación le dijo que no era malo ingerir bebidas alcohólicas, que no era malo porque él lo hacía todos los domingos en su casa. Imagínense hasta qué grado estaba llegando. Al hermano que se lo dijeron acababa de salir de un vicio del alcoholismo, y que venga un líder y que le diga esto, entonces lo dejaría en qué pensar, diciendo, bueno, no era pecado lo que yo estaba haciendo. Tuercen el sentido de la palabra. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Estemos apercibidos, porque la venida de Jesús está cercana. El que dijo que volvería, volverá, y ciertamente no tardará. Tengamos mucho cuidado que nuestro amor no cambie, con el amor con el que iniciamos hacia Dios, hacia Cristo Jesús nuestro Salvador, que no mengue. Avivemos ese fuego para Él, amémoslo hoy más que ayer, para que un día no muy lejano estemos con Él. Yo quiero hacerle una invitación a aquel que se ha apartado, aquel que ha vuelto su pie atrás, aquel que ha hecho nuevamente lo que hacía, a que clame misericordia, a que venga y se reconcilie con Dios. Y para aquel que me ve y que no conoce de Dios, que pueda llegar esta palabra a su vida y que sea Dios el que cambie, que sea Dios el que transforme esa manera de vivir. Con esto voy terminando, mis amados hermanos, y quiero, antes de terminar, orar por todo aquel que está viendo. Señor que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Guarda la vida de todo aquel hijo tuyo que está viendo este mensaje, Señor. Guárdalo, Señor. Guarda, circuncida sus oídos, Señor. Guarda sus ojos. Guárdalos de toda doctrina de error. Padre, aparta, Señor, toda obra del enemigo en su camino, Señor. Ten cuidado de cada uno de ellos, como sé que tú lo has tenido de ellos y de mí, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Así también, Señor, si alguien está reconciliando contigo en este momento, está clamando tu perdón, está confesando su falta, Señor, y se está apartando, escudriña tú la intención de su corazón, Señor. Perdónalo, Padre, que alcance misericordia. Y para todo aquel que no te había recibido, pero que en este momento está abriendo su corazón, Señor, te está recibiendo, Señor, te está confesando con su boca como su Salvador y está creyendo en su corazón que tú lo puedes salvar, Señor, ten misericordia de esta alma. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido compartir hoy en este lugar. Derrama bendiciones, Señor, sobre todos aquellos que nos están viendo en este momento. Recibe tú la gloria y la honra, el honor y el reconocimiento por siempre. Amén.